Y él quiso hacer un experimento. Él quiso decir, bueno, vamos a hacer algo novedoso. Voy a averiguarme cómo era un culto en el siglo I. Y empezó a leer los padres apostólicos. Y claro, implementó una misa, como era una misa, una Eucaristía en el siglo I. Todo el mundo le encantó. Oh, wow, qué guapo esto, qué guapo. Y entonces él empieza a leer siglo I, siglo I, siglo II. Y entonces la comunidad le empezó a gustar mucho eso. Pero hubo personas en su comunidad que empezaron a decir, pero esto es como que suena católico. Nos olvida a los católicos y los que nos dedicamos a la apologética es hacerlo con caridad y con mucha empatía con los hermanos separados. Porque claro, yo por ejemplo ahorita puedo ser muy duro con el protestantismo, con la idea. Pero algo que a veces nos cuesta entender y a veces tenemos la tentación de caer, yo mismo he caído muchas veces en esa tentación de pensar que la otra persona está equivocada como que si fuera a propósito. Realmente no suele ser así. Y si nosotros nos entrenáramos un poquito en inteligencia emocional y saber que, primero empatizar con el otro, en saber que es un hermano, que más bien nosotros lo que hacemos es para ayudarlo, para sacarlo del error. Pero él en ese estado, a lo mejor puede tender a ser agresivo atacando la iglesia y eso nos puede poner en un estado un poco tóxico. Hay un libro de Carl Keating, no sé si lo conoces, que se llama Catolicismo y Fundamentalismo, un libro que, bueno, lamentablemente dejé en Venezuela, pero es un libro que está en inglés muy bueno, donde él habla del círculo vicioso que es el protestantismo. O sea, cómo agarra a un católico y lo vuelve anticatólico. O sea, lo explica muy bien. Él dice algo así, ¿no? O sea, el protestantismo es una doctrina que no es una doctrina sólida, pero está preparada para ser efectiva a cierto sector de la población católica. ¿Cuál es ese sector? El sector vulnerable que no conoce apologética, que no conoce doctrina. Ese sector es sumamente vulnerable. Esos argumentos, porque son argumentos simples, como el socialismo, es como el comunismo. Es muy atractivo a muchas personas, a pesar de que cuando tú analizas concienzudamente, pero no tiene ni pie ni cabeza. Bueno, igualito es así el protestantismo, es como el comunismo. Ataca a un sector de la población débil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando agarra a ese sector de la población, como me pudo haber agarrado a mí, envenena a la persona. No estoy hablando de todos los protestantes, sino de aquellos que son más anticatólicos, porque todo protestantismo en el fondo lleva un grado mayor o menor de anticatolicismo. Pero este catolicismo fundamentalista anticatólico que ocurre, que hay mucho, agarra estos católicos, los envenena con los argumentos y entonces les hace pensar que los demás católicos están pobrecitos, aprisionados por la ramera de Babilonia. Y entonces dicen, les da un sentido a su vida. Tienes que salvarlos. Y ellos sin saber se vuelven replicadores. Es como cuando un virus entra a tu cuerpo y se replica. Bueno, el protestantismo es así. Agarra a un individuo y lo vuelve un replicador. Ahí es que hace falta la apologética, pero hay que entender que esa persona que está bajo el efecto de esa ideología, hay que ayudarla, hay que intentar ayudarla. Y hay que verlo como lo que en verdad es, un hermano que necesita ayuda. Y hay que tratar de evitar, aunque cueste, porque las discusiones pueden caldearse, lo que sea, de ser agresivo. Y por una razón muy, muy simple. Cuando tú eres agresivo con un hermano, el hermano se cierra automáticamente. Cuando tú estás discutiendo con alguien, si tú quieres tener la más mínima probabilidad de que esa persona se abra, no puedes ponerlo a la defensiva, porque él ya va a querer ganar. Si tú le dices, mira, y cedes a la tentación de agredirlo, o sea, tonto, lo que sea. Él se va a cerrar. La oportunidad que tenía, por lo menos con él, se fue. Y por eso siempre recomiendo en la apologética
evitar ese tipo de apologética ofensiva y de meme que me consigo tanto en las redes sociales, porque claro, yo entiendo que muchas personas sientan los ataques de los protestantes en esos foros y las comunidades, hay mucha toxicidad y reaccionen igual, pero no se puede caer en eso. ¿Por qué? Porque cuando uno reacciona igual, por más que crea que está atacando a esos protestantes, aparte de que esos protestantes se cierran más, también estás agrediendo a los demás que a lo mejor no son así, porque esos son poquitos, pero son los que hacen más ruido. Es como el Twitter. El Twitter está la gente más tóxica, ¿verdad? Literal. Pero no representan a la población. Son los más tóxicos los que hacen más ruido. Igual ocurre con que los protestantes más anticatólicos son los que hacen más ruido. Entonces, claro, si uno se pone protestonto, Sectario, protestante. Sí, eso es totalmente contraproducente. Llamar Literalmente, sectario, hermano. menospreciar la comunidad de fe la comunidad de los hermanos. Hubo un tiempo en que yo cuando me quise meter un poco en esos debates, ya no debato tanto, pero cuando me quería meter duro en los debates, me metí en un foro donde habían 100.000 protestantes, 30.000 protestantes y me ponía yo ahí a debatir. Y una vez me metí en el foro de las Sociedades Bíblicas Unidas y debatí con todos los pastores. Al final me terminaron votando. Bueno, yo recuerdo que me metí en un foro que creo que todavía existe, que se llamaba iglesia.net. Era donde estaba lo más anticatólico que existía. Lo más anticatólico. Pero los protestantes más tóxicos que te puedas imaginar. Hay un compañero que es blogger conmigo en Infocatólica, Luis Fernando Pérez, que él era protestante. ¿Cómo se hizo él católico? Porque hubo una persona que participaba en ese foro, que también estaba en Infocatólica, que es Fray Nelson Medina, que con paciencia empezó a dialogar con él. Luis Fernando era anticatólico. ¿Cómo Luis Fernando pasa a ser católico? Porque hubo alguien que se tomó el tiempo de hablar, no desde el sentido agresivo. No, y Fray Nelson que habla con ese amor y esa Claro, y paz. fíjate el fruto que produjo Fray Nelson en la conversión de un hermano que no se hubiera dado porque todos los demás no lograron nada. Y algo que me pareció muy curioso para que tú veas que esa técnica tampoco le funciona a los protestantes, que hubo un protestante que yo vi ahí un comentario que me llamó la atención en ese mismo foro, que dijo, mira, yo tengo aquí como 15 años participando, 10 años, no me acuerdo cuánto tiempo dijo, y ni un católico en este foro se ha hecho protestante. Más bien ha ocurrido lo contrario. O sea, él admitió, aquí no estamos para convencer a nadie igual, porque aquí estamos para ganar los debates, porque igual aquí nadie se ha convertido. Ahí es donde yo dije, wow, o sea, esta persona está admitiendo que en el foro más anticatólico que existe en habla hispana, no han podido Más de 10 convencer a un años. solo católico en todos esos años. Más bien, en ese foro, los protestantes se han hecho católicos. ¿Qué significa? Lo que te decía en un comienzo. El argumento protestante contra un católico medianamente formado es absolutamente inútil. Y un Absolutamente inútil. católico, y un católico mal formado no se va a meter en un foro de eso. Claro, pero un católico mal formado sí es la víctima perfecta. Porque le Exacto. dicen, mira, tú adoras esa imagen. Ay, sí. Eres idólatra. Soy idólatra. No, verdad, soy idólatra. Claro, porque está mal formado. Pero un católico, ¿qué católico medianamente formado cree que las imágenes son dioses y que las adora? Nadie. Pero con ese caballito de batalla, ¿cuántos no convence? Ah, verdad, yo era idólatra. Entonces, y muchos testimonios que uno ve, y cuando veíamos ahí, porque ahí sí me conseguí muchos católicos en ese foro. Pero ¿qué decían? ¿Qué decían? El mismo testimonio de un protestante que sonaba muchísimo, Daniel Sapia, que tiene una página que se llama Conoceréis la Verdad, otra página súper anticatólica. No, cuando yo era católico, entonces yo era esto, yo era lo otro. O sea, todos los protestantes generalmente que se hicieron católicos dicen, cuando yo era católico era borracho, era mujeriego, era fornicador, era Casi drogadicto. siempre los que tienen como ese guioncito, casi siempre son los que van como a la rama más pentecostal. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo allí? Que eras un mal católico. Por eso te hiciste protestante, porque no, o sea, lo que podías haber encontrado en la Iglesia Católica
no lo habías buscado allí, o sea, eras un mal católico, entonces tú asumes que era equivalente ser católico con ser eso. No, es que tú eras un mal católico, pero si tú ves los testimonios de otros hermanos que se hicieron católicos, más bien es lo contrario. Ellos no te dicen, cuando yo era protestante, yo era borracho, yo era esto. No. Cuando eras protestante eran cristianos sinceros, que trataban de vivir el evangelio bien, por más que estuvieran equivocados. O Scott Hahn, o Marcus Grody, eran teólogos, eran personas doctas. Entonces, esas personas doctas, precisamente porque se hicieron más doctas, se hicieron católicos. Uno de los casos que a mí más me llamó la atención es, se me olvida el nombre, se llama Alex Jones, ¿no? Este es un señor que tenía 50 años de pastor pentecostal, uno de los pastores más reconocidos en su comunidad. Y él quiso hacer un experimento. Él quiso decir, bueno, vamos a hacer algo novedoso. Voy a averiguarme cómo era un culto en el siglo I. Y empezó a leer los padres apostólicos. Y claro, implementó una misa, como era una misa, una eucaristía en el siglo I. Todo el mundo le encantó. ¡Oh, wow! ¡Qué guapo esto! ¡Qué guapo! Y entonces él empieza a leer siglo I, siglo II. Y entonces la comunidad le empezó a gustar mucho eso. Pero hubo personas en su comunidad que empezaron a decir, pero esto es como que suena católico. No, eso no es católico. Esos eran como eran los cristianos en el siglo I. Claro, ellos no saben que ser cristiano en el siglo I era ser católico. A lo mejor no con una liturgia como la conocemos ahorita, pero la doctrina era la misma. Entonces, claro, si por ejemplo, él llegaba y leía la Didache, siglo I, ¿cómo bautizan? ¿Cómo bautizan los católicos? Y le preguntaban, ¿pero es que acaso vas a bautizar por aspersión o porque tiene que ser por inmersión? Y él, claro, él empezaba a ver que es que los cristianos de esa época no lo hacían necesariamente de una manera. O por ejemplo, cuando se hablaba de la Eucaristía como sacrificio, que es algo que los protestantes rechazan enfáticamente. Todos los padres apostólicos de manera unánime reconocen en la Eucaristía el cumplimiento de la profecía de Malaquías 1:11, donde dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso, se ofrece un sacrificio de incienso en oblazón pura. Cuando en ese contexto, si uno lee el texto, ¿cómo Dios dice eso? O sea, ¿cómo Dios dice que rechaza los sacrificios animales y habla de un sacrificio que se presenta siempre y en todo lugar, desde donde sale el sol hasta el ocaso? ¿Cuál era ese sacrificio? Dios lo estaba viendo desde la eternidad, el sacrificio de la Eucaristía, que la misa se celebra cada hora, cada día, todos los días. Y él decía, estos sacrificios no me agradan, los sacrificios cuando me dan una rescoja. Pero el sacrificio de la Eucaristía no lo dice así, obviamente, en Malaquías 1:11. Bueno, pero hacía referencia a ese sacrificio. Todos los padres de la iglesia, de la Didache en adelante, entienden que ese sacrificio que hace referencia a Malaquías 1:11 era el sacrificio de la misa, era el sacrificio de la Eucaristía. Y los protestantes, parte de su doctrina fundamental es que eso no es un sacrificio, es un memorial. Entonces, claro, él empieza a ver ese choque. Al principio lo acusan de católico y al final termina diciendo, lo pueden ver en el video, se los recomiendo mucho, ese video vale la pena. Rather than reading what contemporary authors had said about the early church, Jones decided to go to the primary sources. On the internet, he found the writings of the early church fathers, who described in detail how they worshipped and what they believed. The Wednesday night experiment was a success, but Jones's reading had only just begun. Not many weeks later, Jones began to introduce Sunday morning worship practices and doctrines that could only be described as Catholic. Many in his congregation became concerned, and some left. Although he claims his initial intention was only to reintroduce practices and beliefs held by the early church, more than a few in his congregation made the explicit connection to Roman Catholicism, that whore of Babylon. The more he denied his Catholic intentions, the more demonstrative some members fought the changes. And the more Jones read, the more he says he was confronted by claims he could not refute, that Catholicism held within it the fullness of Christianity. Eventually, he would agree with his detractors.
he was headed for Rome. To be honest with you, when I first heard it, I said, no, that can't be. What are you talking about? And they said, no, he's going into the Catholic Church. I was in his office, myself and our producer, and him, the three of us. And I said, Alex, first of all, you need to understand, I'm just going to be frank with you. When I first heard this, the next words out of my mouth is he crazy? So I said, so I'm asking you, are you crazy? And of course, that began our discussion. We chuckled together. And then I realized how serious he was. After 40 years of highly respected ministry to Detroit's black community, Alex Jones was on the hot seat. All of his deacons and 2/3 of his congregation left. At home, his wife Donna challenged his newfound doctrine at every turn. Because there is nothing in the Bible First chapter. on Mary's life. Go back to verse number. Wait, let me do it. In public, his peers assailed him. I believe the Catholic Church in their baptismal ceremonial, they sprinkled. Now, the very word baptismal means to be immersed, and that's in complete opposition of what Jesus commanded to be done. In fact, that raises a question. Are you going to change your mode of baptism now? There were frank discussions and hard questions on both sides. After 6 months of instruction by Jones in all things Catholic, the adult remnant of Maranatha voted 39-19 to take the next steps necessary to seek full communion with the Catholic Church. But the steps were obscure. The Archdiocese of Detroit had never before been petitioned by a church body to become Catholic, and fears of ecumenical unrest and racial tensions created frustration and disillusionment among Jones and his followers, and within the church hierarchy. The Archdiocese ordered those involved to avoid all media coverage. Then, on Sunday, September 10th, the Reverend Alex Jones knocked on the doors of Detroit's St. Suzanne Catholic Church and led over 60 members of his former Pentecostal congregation inside. Their reception at first was warm, but soon some members of St. Suzanne would leave because the African Americans were no longer a distinct minority. During the Mass, he and his wife Donna retired his vestments and communion chalice into the care of their new pastor, Father Dennis Duggan. Y fíjate, él mismo llega y dice que tuvo que reconocer que se estaba haciendo católico. Se hizo católico. Un video bien interesante porque lo llamativo también no solo fue eso, sino que él se convirtió en casi que la tercera parte de su iglesia. O sea, la reconversión de él no solamente fue de él. O sea, cuando esas conversiones son así, desde el estudio, de la profundización, desde la espiritualidad, arrastran. No es el único caso. Hay muchísimos casos así, como el caso de Scott Hahn también arrastró muchísima gente. Gente docta, no el típico católico que dice yo era borracho y le pegaba a mi mujer, no. Estos eran gente docta. El caso del cardenal Newman es también súper memorable, o sea, porque arrastró muchísima gente, o sea, se llevó consigo un conjunto de puros intelectuales. O sea, claro, eso es algo que llama la atención. No quiero decir que no exista también el caso del culto católico que se hace protestante, eso puede pasar, pero hasta ahora yo lo veo como más extraño. Hasta donde yo he podido analizar muchas veces los testimonios, no parece eso. Fíjate, otra pequeña anécdota. Hay un artículo que una vez yo analicé de un sacerdote que creo que se llamaba Luis Padrosa. Él empezaba su artículo diciendo, soy católico y fui católico. Me sabía todos los argumentos, me los estudié todo, lo sabía todo. Y cuando conocí el protestantismo, bueno, entonces dejé todos los argumentos católicos. Y cuando tú ves cómo él argumenta, tú dices, oye, pero tú dices que tú sabías todo y te lo sabías todo y argumentas cosas que un protestante, un católico medio formado, argumentas como protestante, porque un católico medio formado no argumentaría como argumentas tú. Y ahí como que se le va el primero, ¿no? Se le va el primero porque uno se da cuenta de que católico formado. Es muy parecido, por ejemplo, no sé si conoces el caso de Alberto Rivera. Es un personaje que fue muy famoso décadas atrás. Creo que no sé si ya habrá muerto. Era supuestamente un obispo católico, jesuita, que había llegado a la más alta jerarquía de la Iglesia Católica. Ok. Y se hizo pasar y dijo, me sonar, convertí en protestante. Entonces vino una editorial
de las más anticatólicas que existe, que es las caricaturas estas de Chick Publication, y lo toman de protagonista a él. Y entonces él, como viene de la Iglesia Católica, empieza a revelar secretos, supuestos Sí, secretos ya sé cuál era. de la Iglesia Católica. Entonces, que la Iglesia Católica está detrás de los nazis, que la Iglesia Católica está atrás de todos los males de la humanidad, la Iglesia Católica está detrás. Entonces, claro, ellos pretenden educar, entre comillas, con caricaturas. Entonces, todo lo revela, todo lo que saben, es porque se lo reveló Alberto Rivera. Ah, porque es que Alberto Rivera era jesuita. Entonces sale, mira, por ejemplo, la Eucaristía es redonda porque los sacerdotes estaban, vamos a ver cómo hacemos que la gente adore al Dios Sol. Vamos a hacer a la Eucaristía redonda. Y sale el diablo ahí hablándole a un sacerdote. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo sabe que el diablo le hablaba así al oído a un sacerdote? Exacto. Porque se lo reveló Alberto Rivera. Y lo más curioso, cuando tú vas a ver los argumentos de Alberto Rivera y lo investigas, resulta que nunca fue obispo, nunca fue nada, fue un farsante. Y no solamente eso, sino que investigando yo un poco me encontré un foro protestante que creo que todavía existe. Es más, quizás todavía ese artículo está ahí porque no lo borran, donde personas que conocieron a Alberto Rivera dicen que era un estafador, que lo robó. O sea, el tipo iba a las iglesias, vendía su show de converso al protestantismo, de que se salió de la ramera del Apocalipsis. Bueno, ganaba dinero, vendía libros, los Chick Publication lo ensalzaba. Yo veo los casos de conversión en la Iglesia Católica son personas formadas que no llevaban una vida así que uno diga, oye, pero es que era un borracho, era esto, era lo otro. No era nada de eso. Sí, yo sé que normalmente al protestante le choca mucho esta frase, pero la evidencia es que es algo que es muy real. Católico ignorante, seguro protestante. Eso es una frase. Y la comita de esa es que buen protestante, futuro católico. Sí. Mira uno la honestidad intelectual de un buen protestante y ineludiblemente, sea rápido, a mediano plazo, a largo plazo, el proceso de cada uno es distinto, termina llegando a abrazar la fe católica. Sí, y esperemos que en muchos casos sea en vida, en otros casos nunca se concrete en vida, porque también hay el fenómeno de que los prejuicios pesan mucho. O sea, no todas las personas, habrá protestantes bien intencionados, pero ¿qué sucede? A lo mejor en esta vida no les da tiempo de reflexionar en esos temas clave lo suficiente. Eso pasa. Y otras veces es porque, o sea, hay diversas razones. Los prejuicios pesan. O sea, imagínate que tú estés en una denominación donde te hablan tan mal de la Iglesia Católica que tienes una imagen totalmente distorsionada de lo que es la Iglesia. Es muy difícil que superes esos prejuicios. No recuerdo cuál era el cardenal que decía que se me fue el nombre ahorita, siempre me acuerdo, pero él decía algo así, un cardenal muy santo. Decía, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo la frase exacta, decía que muchos creen que odian a la Iglesia Católica, pero no la odian lo que en verdad ellos creen que es la Iglesia Católica. Fulton Sheen, ese. Fulton Sheen. Él lo dijo. Y realmente es así, o sea, hay mucho prejuicio, no todo el mundo lo supera. Y eso es una labor del apologeta. Y por eso también hablaba de lo de la caridad, que es tan importante para que esos prejuicios puedan ser superados Claro por la mayor cantidad de hermanos posible. Amén. Bueno, con base en lo que decías ahorita, mi hermano del católico apologista, totalmente de acuerdo. Y yo, por ejemplo, lo decía hoy en un chat, y yo decía, hombre, es que normalmente el católico apologista se ha dedicado a fundamentar su defensa de la fe en 1 de Pedro 3:15. Y estamos claros, correctos, y yo también lo hago. ¿Cuál es el problema? Cuando se nos olvida leer el versículo 16. Porque es que nos quedamos a que sí, tenemos que tener razones de nuestra fe, nuestra esperanza y de respuesta, pero se nos olvida el cómo. Y el cómo es con humildad, con mansedumbre, con respeto. Claro. El problema es que cuando ya no lo hacemos así, en vez de acercar a un hermano separado, lo alejamos más. Exactamente. Lo alejamos más.
porque es que el primer argumento tiene que ser el amor, y es a lo que nos Claro. invitó nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros vamos a dar un argumento y una defensa de nuestra fe, desde el insulto, desde los ad hominem, desde los improperios, por más que nosotros tengamos la verdad, esa verdad no le va a calar jamás al hermano separado, lo va a Claro. desalejar, porque va a decir, uy, no, pues que así son los católicos, no, muchas gracias, da media vuelta y se va. Entonces, tenemos que nosotros mismos como católicos y los que estamos en este mundo, en este caminar de la apologética, empezar a reflexionar también en el cómo lo estamos haciendo, porque estamos alejando mucho a muchos hermanitos separados, aunque le estemos hablando con la verdad, porque lo estamos haciendo de manera equivocada y por eso los terminamos desalejando.